Y en 400 años, escuche esto, en 400 años, de seguro que allí también habían muchos hebreos que salieron también homosexuales, lesbianas, mentirosos, ladrones, bochincheros, idólatras, hipócritas. ¿Cuánta gente? 400 años no salieron de ahí mucha clase de gente, ¿sí o no? Y aún dentro del mismo pueblo hebreo. Pero me decía mi padre algo que me dejó pensativo. Me dijo, y mira, que cuando Dios azotó las plagas sobre Egipto, ¿no? Cuando vino las plagas sobre Egipto, el pueblo hebreo estaba dentro de las casas protegido porque estaba la señal de la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. En los marcos de las puertas pintaron la sangre del cordero. Y porque la sangre del cordero estaba puesta en el dintel de la puerta, mire, las plagas no tocaron la morada del pueblo hebreo. ¿Sabe qué significa eso? De que la sangre preciosa de nuestro Mesías, Yeshua, Jesucristo, es tan fuerte que va por encima de los pecados de cada uno de nosotros. Y es tanta la protección de la sangre de Cristo que ha extendido su gracia y su misericordia para con este pueblo de Israel. Y su gracia sigue. Y su protección sigue. Y por eso los enemigos quieren comerse a Israel y nunca han podido, no pueden y nunca podrán. Porque el poderoso Israel está con nosotros y estamos cubiertos con la sangre del Mesías. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero en esta hora presentarles a nuestro apóstol Amador Valenzuela. Es de la cobertura de la casa. Quiero que usted lo conozca y él va a hacer una impartición el día de hoy. Él va a impartir de su unción apostólica sobre esta casa. Y en el día de mañana, mañana van a haber consagración de 2 personas al pastorado. Mañana se va a ungir al pastorado al hermano Jorge Ruiz y al hermano Guido Rabé. Felicitaciones. ¿Sí o no? Y mañana también va a recibir, vamos a ungir también a la pastora Sarit, porque ella, dentro de toda la misión que tenemos, donde tenemos más de 30 iglesias, ella pasa a ser un obispo de toda la misión. ¿Ok? Va a ser confirmada mañana. ¿Ok? Bueno, hoy me toca a mí. Adelante, apóstol, ese es su tiempo. Él viene acompañado de su preciosa esposa, de sus 2 hijos, el pastor Misael y su hermana la pastora. Amén. Gracias. Bendiciones, pueblo de Dios. Bueno, soy mexicano de la parte norte de México. ¿Cuántos conocen México? ¿Cuántos mexicanos tenemos aquí? ¿De dónde eres, mijo? Wow, acabo de estar la semana pasada ahí en Monterrey precisamente. Qué maravilloso. México lindo y querido, ¿no? Gracias a Dios. Sí, yo soy de Chihuahua, de la parte norte. Voy a poner el cronómetro porque a veces habla uno y se va el tiempo. Me acompaña esta muchacha bonita que es mi esposa. Me ha aguantado por más de 50 años, 53 años de casados. Y parte de nuestros hijos, nuestro hijo mayor, Misael, ya más de 50 años el viejo, ¿no? Y nuestra hija, la profeta Lisi, que es la penúltima de los hijos, un hombre y 5 mujeres. Así que estoy bien protegido, ¿no? Con 5 hijas más mi esposa, 6 guardianes tremendos. Ya como Misael sale como sobrando. Estuvo recientemente un apóstol con nosotros y
le comentan, creo que fue a Lisi, no entiendo por qué el Señor le dio al apóstol tantas mujeres y no más un hijo. Y ella contestó, para cuidarlo. Son buenas guardianes las mujeres. Bien, agradezco a Dios, al apóstol, a la familia y a ustedes por estar aquí y aceptarnos. Nosotros viajamos mucho a Israel, hemos estado más de 50 ocasiones acá, trayendo grupos, hemos traído muchísimos pastores también, con el fin de instruirles y que la convicción se les incremente de la realidad histórica, cuando primero se razona lo histórico en aquellos que tienden a ser intelectualoides, pues ya se ablandan un poco para recibir del Señor. Como acaba de decir el apóstol David, la sangre os será por señal, y yo veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Tenemos la señal del Cordero Santo de Dios. Voy a compartirles una media hora porque él publicó, fue el apóstol Macheve que publicó de El Último Kairos, si lo vieron, ¿verdad? Y no queremos defraudar a quien haya venido para escuchar algo relacionado con el tiempo del fin. Tal vez hoy no aterrice explicándoles qué es un kairos, etcétera, etcétera, en qué punto de ese kairos estamos, porque tenemos otras cosas por ahí que hacer, y voy a introducirme con algo de tipo profético y mañana quizá aterrizamos más sobre esto. Bien, ustedes saben que Israel nace como Estado el 14 de mayo de 1948. 29 de noviembre de 1947 hay una reunión de la ONU recién formadita. Eran 53 países que constituían en aquel entonces esta organización, y ahí se votó si Israel habría de tener su propia tierra después de que fueron dispersos en el año 70 por el emperador Tito. Y así salen hacia las naciones errantes. La frase popular entre nosotros los hispanos, cuando alguien va y viene y va y viene, le decíamos, pareces un judío errante. Porque así vivieron casi por 2000 años, de un lado hacia el otro. Dios tenía un plan sin duda, porque hoy Israel tiene quizá la red de espionaje más poderosa del mundo, sin tener que haber mandado gente a los países. Dios los mandó antes y ahora ahí los tiene vigilantes para dar información a través de los cuerpos de inteligencia. Bien, pasan casi 2000 años y viene la Segunda Guerra Mundial y sucede lo del horrible Holocausto, donde una tercera parte de judíos, 6 millones aproximadamente, mueren y solo parecen quedarse 12 millones sobre la tierra. Dios usa eso también como un impacto de compasión hacia quienes constituían las Naciones Unidas para pensar en el plan de que Israel tenga una patria. Y pensaron en darle lugares aquí, lugares allá, pero ellos peleaban esta tierra que les había sido dada desde la época de Abraham hace casi 4000 años,
Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le trae a esta tierra, le dice que recorra la tierra de un lado hasta el otro, que la daré a tu descendencia. Pasan 470 años para que el pueblo entonces entrara a esta tierra. No existe documento bíblico o extrabíblico o documento histórico que realmente sea más antiguo y que prueba y pueda probar que realmente esta tierra, Dios, la única tierra que Dios da en forma directa a un pueblo que es Israel. Entonces, el 29 de noviembre de 1947 se hace la votación, pero una votación es 50% más 1 y ya gana el que ha de ganar. Esta votación era 2/3 partes de la representación ahí. Tendría que votar a favor de que naciera el Estado de Israel, si no, no. Y Dios se movió en forma muy sorprendente porque Rusia había sido admitida, todos los países satélites de Rusia estaban ahí y ellos creyeron que si nacía el Estado de Israel iban a ser comunistas como ellos, y cosa que no sucedió así, aunque Israel todavía tiene algunos kibbutz, pero al principio se manejó a través de los kibbutz, esas cooperativas que fueron de mucha bendición. Bien, oficialmente, aunque el 1947, el 29 de noviembre, se vota a favor de que nazca el Estado de Israel, fue hasta el 14 de mayo de 1948 que entonces ya se hace oficialmente. Pasábamos por el lugar donde ahí se hace la declaración de un país soberano, y ustedes tienen el privilegio de estar ahora acá. No somos quizá israelitas de sangre, de línea, pero espiritualmente lo somos. Y aquí estamos por la gracia de Dios. Ahora, desde entonces, el 14 de mayo nace el niño, nace Israel, y el 15 de mayo, un día de nacido, tenía el niño cuando se vienen los enemigos encima, todos los países de alrededor, para matar al niño recién nacido de un día. Pero como la mano de Dios ha estado programando esto, no pudieron acabar con el niño recién nacido de un día, y así Israel ha lidiado varias guerras. Después les comento cuántas guerras llevan a partir de 1948. ¿Cuándo va a terminar esto? Lo cierto es que Satanás no va a cesar de marcar y remarcar ese odio que tiene contra todo lo que se llama Dios. Y hay dos pueblos que Dios ha levantado para ser sus testigos al mundo, que fue Israel, y luego se derriba la pared intermedia de separación y somos añadidos en el nuevo pacto, y tenemos lo que comúnmente llamamos iglesia, el reino espiritual de Dios establecido sobre la tierra. Bien, las únicas soluciones para el Medio Oriente y que ya no haya más guerra con Israel y las naciones, la primera es que Israel desaparezca del mapa como nación, deje de ser nación, cosa que es imposible según la Biblia. Eso es lo que los enemigos de Israel quieren, que esta nación deje de existir. Pero el Salmo 89, verso 30 al 37, noten cómo dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos
y no guardaren mis mandamientos, entonces los castigaré con vara por su rebelión y con azote sus iniquidades, pero no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Qué interesante. Dios promete esto a David y dice respecto a la descendencia de este pueblo: si los judíos, diríamos así, dejaren mi ley, si no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, si no guardaren mis mandamientos, yo los voy a castigar por su rebelión y voy a traer azotes por causa de sus iniquidades, pero no voy a quitar de este pueblo mi misericordia, ni voy a falsear mi verdad. No voy a olvidar mi pacto, ni voy a cambiar lo que ha salido de mis labios, porque una vez he jurado por mi santidad y no mentiré. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Este pasaje profético no deja margen a pensar que Israel puede ser aniquilado. Y se ha probado en todas las guerras, ya sean bíblicas o en la época moderna. Jeremías 31, 36 y 37 dice: si faltaren estas leyes delante de mí, dice Dios, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Qué leyes deberían faltar para que Israel deje de ser nación delante de mí? Verso 37, así ha dicho el Señor: si los cielos arriba se pueden medir con toda la tecnología y la ciencia moderna, medir los cielos, note que no dice el cielo, los cielos. Si le preguntásemos a algún astrónomo que estuviera por aquí, platícame un poco de los cielos, no del cielo, él diría: tengo una pequeña idea con todos los estudios astronómicos que se hacen y con los más potentes telescopios. Y yo le insistiera en decir: pues dame algo de esa pequeña idea. Él diría: nosotros como Tierra pertenecemos a un pequeño sistema solar y nuestro sistema solar pertenece a una galaxia y nuestra galaxia tiene, por calcularlo, no es exactamente, más de 100,000 millones de astros. Y nuestra galaxia es una pequeña galaxia para otras muchas galaxias que existen en el universo, que quizás sean más de 100,000 millones de galaxias. Y si yo le preguntara: oye, ¿y qué volumen tiene una galaxia? ¿Cuál es su diámetro? Él me diría: según cálculos, quizá la galaxia tenga unos 30,000 parsec de diámetro. Y si yo le preguntara, porque no soy astrónomo, ¿qué es un parsec? Pues son 3.26 años luz. ¿Y qué es un año luz? Es lo que la luz recorre en un año a 300,000 kilómetros por segundo. En otras palabras, si la señora luz dijera: yo voy a ir de la orilla a esta orilla de mi galaxia, va a durar cuando menos 100,000 millones de años. Y hay millones y millones de galaxias. ¿Qué es el universo? Nadie lo sabe, solo Dios. Y el texto dice: si los cielos arriba se pueden medir, ni con todos estos descubrimientos podemos echarle medidas. Es imposible. Y si es imposible, pues también es imposible que Israel deje de ser nación. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Están en el lugar más seguro del mundo, no se asusten.
Esta mañana como a las 6 sonaron las cineras muy duro. Yo las oí, pero solo me volteé para seguir dormido. No me espanta, alguien está guardando a Israel. Entonces, así dice el Señor: si los cielos arriba se pueden medir y pueden explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Así que no gaste su tiempo en pensar, porque viven en Tel Aviv. Y el refrán acá en Israel dice que mientras Jerusalén ora, Tel Aviv se divierte. Es la ciudad pachanguera de esta nación. Son pecadores los judíos que viven aquí. Espero que ustedes no y hagan la diferencia. Bueno, con todo y eso, Dios dice: no los voy a desechar. Pero ¿por qué no recibieron a Jesús como el Mesías y todavía tienen la cabeza dura para hacer eso? Bueno, Pablo dice a los romanos en el capítulo 11, verso 11 y 12, digo pues, ¿ha tropezado Israel para caer? En ninguna manera, pero es por su transgresión que vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más será su plena restauración. Dios les ha de restaurar. Habrá el momento en que ellos reconocerán a Jesús como el Mesías. Entonces, una de las dos únicas formas que Israel deje de ser nación, eso sería borrarlos del mapa, y eso nunca va a suceder. La segunda solución para el problema acá es que el Mesías aparezca, que Cristo venga, y yo creo que esta sí es la solución. Y con él vendrá la solución de todo, porque el Señor Jesucristo mismo es la solución. Entre los pasajes proféticos, el Salmo 2 dice: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos, las naciones, piensan cosas vanas? Se levantarán los gobernantes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas, sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Si viésemos este salmo profético, verso por verso y a veces palabra por palabra, habla de la segunda venida del Señor. Pero antes que Él aparezca, habrá amotinamiento de las naciones y su objetivo es tratar de desaparecer esta nación. El Señor regresa por segunda vez a la tierra. La primera vez no habló en su primera venida como hablará en su segunda venida. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El Señor es venido con sus santos millares. Y en esa locura maligna de las naciones, al ver al Señor que regresa, dice que van a pelear contra Él, pero el Señor, que es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles, los vencerá. ¡Qué maravilloso!
Ahora, entonces, hay dos soluciones para el conflicto de Israel con las naciones. Una, que Israel deje de religión, que es la bandera de los enemigos, que no se les va a conceder. La segunda, que el Señor regrese a la tierra por segunda vez. Ahora, voy a explicar un poquito sobre cómo, según la profecía bíblica, principio es igual a fin. Y la división en el tiempo puede ser visto entre un antes y un después. Y es así como vamos a hablar después sobre el kairos final. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y omega, principio y fin. Eso lo está diciendo el Señor Jesucristo. Yo soy el alfa y omega, la primera letra del abecedario griego y la última. Soy alfa y omega, soy principio y fin. O sea, tal como yo soy en el fin, es que yo fui en el principio. Tal como yo soy en el principio, yo soy en el fin. Diga conmigo: principio igual a fin. Entonces, una de las relevancias de esta declaración es que el Señor está diciendo exactamente esto, que como va a ser en el fin, así es en el principio. Principio igual a fin. El principio y el fin deben de ser lo mismo. Tal como fue en el pasado, será en el final. Tal como fue, por ejemplo, su primera venida. En su primera venida había una María y un José. No sé si se han fijado en eso, pero en su muerte había también una María y un José. Mateo 1:16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Cuando va a terminar el Evangelio, Mateo 26, 56, 57, entre las cuales estaba María, la madre de Jacob y de José. O sea, al principio del Evangelio, una María, un José; al final del Evangelio, una María y un José. Cuando se inicia su ministerio, su primer acto de gloria fue el vino. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Su último acto, según Marcos capítulo 15, verso 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Entonces, lo que ocurre al principio del Señor ocurre al final. En Mateo 1:11, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, el primer nombre humano en el Evangelio es David. Al final, Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David. Si usted busca al principio del Nuevo Testamento en Mateo, el nombre humano David; si busca en Apocalipsis, el último nombre humano mencionado es David. Al principio de su nacimiento aparece un Simón, y al final de su ministerio aparece también un Simón. Lucas 2:25 y Juan 21:17. Y así podemos ir viendo cómo principio igual a fin. Y por qué voy a mencionar después, de acuerdo al Kairos, que esta guerra nos está mostrando realmente el principio del Kairos final, y que estamos al principio de este Kairos,
y que tal cosa será al final del Kairos. Por ejemplo, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. ¿Cuál es el último de la Biblia? Apocalipsis. Entonces, Génesis habla de cielos nuevos y tierra nueva. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cielos nuevos, tierra nueva. En Apocalipsis 21:1, y vio un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, si usted quiere entender el Apocalipsis, que es cosa del fin, vaya hacia el Génesis, a las cosas del principio. El Génesis habla del hombre surgiendo del polvo de la tierra. Al final, en el Apocalipsis, habla otra vez cómo el hombre vuelve a surgir del polvo de la tierra. Génesis 2:7, ustedes saben cómo Dios forma al hombre del polvo de la tierra y cómo es que al final viene la resurrección para que el hombre vuelva a surgir del polvo de la tierra. En Génesis se habla de la primera pareja, del primer matrimonio, Adán y Eva, y en Apocalipsis 22:17 se habla del último matrimonio, que es Cristo y la iglesia. Bien, en Génesis se habla de el paraíso. Al final de la Biblia se habla lo mismo del paraíso. Bien, Génesis se habla de la serpiente. Al final, en el Apocalipsis, aparece la serpiente antigua. Génesis habla de Babilonia. Al final aparece Babilonia. Principio igual a fin. Entonces, ¿por qué es importante esto? Isaías 46, 9 y 10 dice: recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Por eso Dios dice: recuerden lo que ha pasado en lo antiguo, porque yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán, yo haré todo lo que me propongo. Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Así se maneja Dios. ¿Y quién le va a decir lo contrario? Cuando usted nació para venir a este mundo, no vino acompañado con toda la familia, ¿verdad? Vino solito, solita. Y cuando salgamos de este mundo, no nos vamos a llevar a toda la familia. También nos vamos a ir solitos. Bien. Eclesiastés 3:14 y 15 dice: he entendido todo lo que Dios hace, que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, porque Dios restaura lo que pasó. Ahora, si principio, así en forma muy rapidita, si principio es igual a fin, preguntémonos, ¿cómo será el fin del último tiempo llamado Kairos? La respuesta sería, como va a ser en el principio del último Kairos. Y después voy a explicar más sobre el Kairos. Tenga presente eso. Si principio es igual a fin y este Kairos va a ser el último tiempo antes del retorno del Señor. Y si principio es igual a fin, entonces el fin del Kairos es igual al principio de ese
Kairos. Al final de el último Kairos habrá la famosa guerra de Armagedón. Hemos oído hablar de ella. Ahora, ¿cuántas guerras ha lidiado Israel? ¿Qué guerras han quedado registradas oficialmente en este Israel moderno a partir del 14 de mayo de 1948? En medio de estas guerras, ¿verdad? Y otras campañas, pero no están calificadas realmente como guerras. La primera guerra que está calificada en Israel oficialmente es la famosa llamada Guerra de la Independencia, que se llevó a cabo entre 1948 y 1949. La segunda guerra es la que se llevó a cabo en 1956, la famosa Guerra del Sinaí. La tercera guerra es la que se llevó a cabo en 1967, que es la famosa Guerra de los 6 días. Y después, 1967 al 70, la Guerra de Atricción, que fue la continuación de la Guerra de los 6 días. Y terminó y vino a la paz en el año de 1970. Esta guerra se proponía causar un debilitamiento, un desgaste a la nación de Israel. Luego en 1973 viene la famosa guerra del Yom Kippur. 1982 viene la primera guerra del Líbano. 2006 viene la segunda guerra del Líbano. 2014 la primera guerra de Gaza. ¿Bien? Luego aparece este problema que hoy tenemos, la segunda guerra de Gaza, 20-23 de octubre. ¿Será esta la guerra número 10? Y si es la guerra número 10, ¿será esta la guerra apocalíptica? La 11 o la 12 involucrará a todos los gobernantes de la tierra. ¿Por qué? Vayamos a esto. Apocalipsis 16, 12 al 21. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Note, esta guerra regularmente o casi todo mundo la llama la guerra de Armagedón, pero Armagedón es el nombre o el lugar de reunión. Realmente la guerra, la Biblia le llama la guerra del Dios Todopoderoso, porque si todas las naciones se reúnen en un momento determinado de la historia contra Israel, porque ¿cuáles serán las razones? Tal vez dirán, bueno, no se acaba el conflicto en el Medio Oriente y parece que el problema es ese pueblo Israel. ¿Por qué no nos juntamos todos y los aniquilamos de una vez? Es cuando aparece el Señor en las nubes. Por eso la guerra se llama la guerra del Dios Todopoderoso. Y cuando los ejércitos lo ven en las nubes, le lanzan los cohetes, le lanzan toda arma que pueden tener a la mano. Y por eso la profecía del Salmo 2 dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahora, reyes, les dirá, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Bien, esto
es en su venida. He aquí yo vengo, dice el Señor, como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Y lo reunió en lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ya llevo prácticamente 40 minutos, dije que hablar media hora. Mañana, si Dios quiere, yo le voy a seguir para llevarlos a mostrarles a qué se le llama Kairos en el tiempo del fin, en qué punto del Kairos estamos viviendo, entendiendo pues esto, que principio es igual a fin. Y si queremos entender los puntos proféticos con mayor precisión, no vamos a mirar hacia la China, no vamos a mirar hacia Rusia, no vamos a mirar hacia México. La Escritura dice que como el relámpago que sale en el oriente y se muestra hasta el occidente, la palabra relámpago está deducida ahí de una palabra griega ástrape, que significa astro, como el astro que sale en el oriente y se muestra hasta el occidente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué astro sale en el oriente y se mete en el occidente? El sol, el sol. Entonces las señales que han de gritarle al mundo qué tan cerca estamos de la segunda venida del Señor y que todo esto de veras cambie, habría que mirar hacia el oriente, no hacia el occidente. Y por eso estamos mirando hacia el ombligo de toda la tierra y que está en el oriente, y ese pueblo y esa tierra es Israel. Amén. Espero que me hayan entendido un poco sobre esto. Es un tema muy interesante y vamos a ver mañana la continuidad de esto. Y ya hemos establecido estos principios. Israel no puede desaparecer del mapa. No tengamos miedo. Cuando se desate lo más terrible, yo no sé cómo le haría, pero a mí me gustaría venirme a vivir aquí a Israel y traerme a mi familia. Yo dormí tranquilo anoche y esta madrugada. Tenía tiempo que no dormía tan a gusto como anoche. Que las sirenas, que esto. Hay alguien que guarda a Israel. Bendiciones. Voy a hacer un giro aquí en esto. Voy a hablar un poco de cobertura. Agüita. No. Estoy un poco confundido aquí, apóstol. ¿Hacemos lo del diploma o primero oramos por usted y después lo del diploma? Sí, hacemos así. Una de las razones, yo traigo 5 razones porque vine esta vez Israel. Nosotros regresamos en noviembre trayendo un promedio de 70, 80 gentes con nosotros, pero venimos antes y una de las razones es precisamente oficializar en el reino de Dios la cobertura del apóstol David Machavi. Bien, ¿es Mechevi o Machavi? Machevi, ok, de acuerdo. Tanto tiempo que estoy con él y no le he conocido, ¿no? Muy bien, muy bien. Miren, lo más importante en una familia no es solo que papá y mamá estén ahí y una docena de hijos. Y no es solo que esa familia tenga el techo y el alimento. Puede estar ahí papá y mamá y puede estar ahí la docena de hijos
y pueden tener abundancia de alimentos, pero si esa familia es un desorden, nadie quiere estar en esa familia. Mejor me voy de aquí. Entonces, ¿qué es lo más importante en una institución como la familia? Que haya un orden, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, y no puede haber orden si no hay un gobierno. Y no puede haber un gobierno si ese gobierno no ejerce autoridad. Nosotros pertenecemos al reino de Dios aquí en la tierra. En ese reino hay un gobierno, en ese gobierno hay una autoridad. Pero hay otra autoridad que no es la autoridad de Dios, que es la que maneja Satanás y los que están alineados con él. El reino de Dios es eterno, es lo primero que existe, pero este reino sufre una rebelión y salen los rebeldes y forman otro reino, el reino de las tinieblas. Así que hay dos reinos, el de luz, el de tinieblas, verdad, mentira, Dios, el diablo, justicia, injusticia, y así podemos ver. Y estos dos reinos han venido caminando a través de la historia. En ambos hay autoridad, pero el principio de la autoridad de Dios, estos la vivieron cuando estuvieron aquí alineados ordenadamente. Desde el momento que se rebelan, ellos entran en un principio de autoridad, pero esta autoridad es una autoridad de rebelión a la autoridad de Dios. Y todas las personas están alineadas en este principio de autoridad o en este principio de rebelión a la autoridad. Cualquier criatura en el cielo o en la tierra está aquí o está acá. Yo no necesito decirle a usted dónde está, usted debe saberlo. Solo hay bien y mal, no hay punto intermedio. Solo hay Dios o el diablo. ¿Estoy alineado a la autoridad de Dios o estoy alineado a la rebelión de la autoridad de Dios? Ahora, hace 2000 años el Señor Jesús, después de su ministerio, resucita y antes de ascender al cielo dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él dice tener toda autoridad. Ahora, la palabra autoridad en el griego hay dos palabras para autoridad. Una es la palabra eusosia, que significa capacidad, habilidad, poder, pero con legalidad alineada. Esa es la autoridad de Dios. Otra es la palabra dunamis, que significa capacidad, habilidad, poder, pero no alineada con Dios. Satanás tiene dunamis, pero no tiene eusosia. No está alineado a la autoridad de Dios. Tiene poder, tiene habilidades que el mismo Dios se las dio cuando lo creó y lo alineó. Tenía dunamis con eusosia, pero deja el alineamiento de la autoridad de Dios y eusosia se queda ahí y solo se va con el dunamis. Entonces, hay gente que tiene habilidades, capacidades, pero no está alineada a autoridad. Mire, en las congregaciones tenemos gente que tiene capacidad, que tiene habilidad, que tiene don, pero son rebeldes. Hacen lo que les da la gana. Bueno, aquí no hay ninguno de esos, ninguna de esas, ¿no? Esas están allá en los Estados Unidos. Ve. Y como dice, nadie puede negar que yo tengo esto. Nadie puede negar que yo canto mejor. Nadie puede negar esto o lo otro. Sí, pero eres rebelde. No reconoces autoridad. Y el Señor dice que su autoridad la baja a la tierra, según 1 Corintios 12:28, poniendo en la iglesia
primeramente, ¿qué? Apóstoles, y luego profetas, y luego evangelistas, luego pastores y maestros. Es como Él hace bajar esa autoridad. Y bendecimos la vida de el apóstol David Machavi, que tiene la humildad, la honestidad él tiene un llamado, una vocación de Dios, no hay duda. Pero también reconoce que necesita estar alineado a autoridad, bajo una autoridad mayor. Hay muchas cosas que pudiéramos mencionar, cómo es que Dios llama a un ministerio apostólico, como en el caso de su servidor, en forma audible hace varios años, cómo es que nos comisiona, cómo es que venimos trabajando. Tenemos muchos hijos espirituales, ¿verdad? El mayor grupo con el que está en cobertura está en Etiopía. Ustedes vieron por ahí un video donde hay millones de creyentes alabando al Señor. Ustedes son únicos por estar en esta tierra de Dios. Y quisiera que pasara el apóstol aquí, su esposa, su esposita. Bien, mija, pásenle por favor sus niños. Si se sientan aquí, por favor. No tenemos una silla. A ver. Pongan aquí, por favor, unas sillas. Nosotros somos una familia sacerdotal. Todos servimos a Dios. Y voy a pedir a mi familia, a mi esposa y a mis hijos que pasen. Voy a decir algo, mija. La felicito porque no es lo mismo tener un llamado, una carga de Dios y hacerla, y estar al lado de quien lo tiene. Es un esfuerzo que muchas veces se hace y solo se puede hacer por amor, por honra, por respeto. Dios les ha dado una hermosa familia, ¿verdad? No cualquiera es madre. Es un privilegio poder ser mamá. No cualquiera es padre. Es un privilegio poder ser padre. Profeta Lisi, ven, mija. ¿Estás observando algo? ¿Quieres decir? Bendiciones, familia. Ahorita que está hablando el apóstol con ustedes, comencé a ver como una brisa de oro comenzaba a cubrir a su familia. Entonces es una señal que Dios va a comenzar a cubrir su familia, su ministerio, su mover, su entrar, su salir de una manera muy diferente, y lo van a poder percibir y escuchar de una manera muy diferente después que el apóstol oficialice esa cobertura. Amén. Mi corazón, después de 50, venga para acá un poquito, 53 años a mi lado, a veces con ganas, a veces quizás sin ganas, a veces cansada, a veces sin cansancio, pero ahí está.
No hace mucho me decía una expresión, pero quiero que salga de sus labios. Una cosa me propuse en la vida y es no estorbarle. Pudiera decirlo y decírselo a esta dama también. Bendiciones a cada uno de ustedes. Pues gracias al Señor que andamos por acá, que ya la consideramos nuestra segunda casa, Israel. Y ahora pues estamos aquí con un propósito, ¿verdad? De empezar cobertura con los hermanos. Y sí, yo al principio de nuestro matrimonio, yo me propuse y le pedí al Señor, yo empecé a tener familia, yo tuve seis hijos. Ahorita ya no se acostumbran tantos, pero en ese entonces sí, hasta más. Y yo me propuse que si yo no entendía muchas de las cosas que mi marido iba a hacer en su ministerio, me propuse y le pedí a Dios que me ayudara para no estorbarle en su ministerio, y Dios me lo concedió. Yo crié a mis 6 hijos sola prácticamente, porque en eso también iba el no estorbar. En que si yo podía criar a mis hijos, pues yo no le iba a obligar o decirle, pues ayúdame porque, bueno, yo le hablo a él de usted. Ayúdeme porque no puedo. Si Dios me concedió esos hijos, que 2 están aquí, el mayor y el de las chicas, y entre eso iba. Entonces Dios me dio ese privilegio, ¿verdad? Como pues muchas personas que por decir piden consejo, ya sea del pastor, o alguna hermana, ¿verdad? Pide consejo del pastor, y cuando la mujer no está segura de sí misma, pues lo ve que está hablando con alguno dando consejo, y entonces siempre va la persona o la esposa del pastor que no está segura de sí misma, no está preguntándole de qué estaban hablando, qué te dijo. Entonces todo eso para mí no existió. Gracias a mi Dios, porque Él me ayudó, y yo nunca le fui estorbo ni en eso. Yo miraba a mi esposo porque casi siempre, hermano, quiero este consejo, o ahí vienen, y yo, en mi caso, ¿verdad? Que tuve tantos hijos, a veces esperándolo en el carro, porque pues eran chiquitos, uno atrás de otro, pero nunca, aquí está él, yo no le preguntaba qué estabas hablando con ella, o qué te dijo, o así. Hay cosas que él, pues igual, si le pidiera un consejo de cosas fuertes, pues él nunca me dijo nada tampoco, ni yo pregunté. Así es de que, pues, es el caso de tal vez a algunas de ustedes en cierto momento Dios les llamará al pastorado, ¿verdad? Uno no sabe, pero esa es una que yo la veo algo indispensable en la vida de cualquier pastor, el que si no puedes ir a la par con él, no estorbar, en ninguna forma estorbar. Entonces, pues, Dios les bendiga, Dios te bendiga mucho. ¿Cómo te llamas, hija? Bueno, así se llama. Sigal. Sí. ¿Sigal? Sigal.
Oh, Sigal, ok. Dios te bendiga mucho, mija. Yo creo que en este camino pues has batallado un poco, ¿verdad? Pero pues tenemos de nuestra parte a nuestro Dios, que Él responde. Si nosotros le pedimos, Él responde. Que tú quieras ser una bendición para tu marido, una bendición para cada uno de estas personas y más, ahí está el Señor. Ahí está, si tú se lo pides y Él sabe cómo tú se lo pides. Que siempre seas un ejemplo a seguir a la par junto con tu esposa. Amén. Y quiero decir que les amamos y pues le doy gracias al Señor por conocerlos, a cada uno de ustedes. Y pues venimos de muy lejos. Llegamos, en esta ocasión hicimos un recorrido que no habíamos hecho. Entonces llegamos molidos pero contentos. Simplemente contentos de saber a dónde veníamos. Yo amo mucho al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Lo amo mucho. Y pues yo siempre que venimos para acá, pues así me canse. Así me canse, yo vengo feliz. Pues ya tenemos 75 años. Entonces, yo creo que es natural, ¿no? ¿Quién tiene aquí más de 75? Mira, somos los más viejos, hijo. ¿Nadie? Bueno, qué bueno, hermano. Bueno, pero para allá van. Para allá van. Ya casi. Dios me les bendiga mucho, les amamos. Por eso estamos acá. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Este muchachote es nuestro hijo. Pues no sé qué se sienta estar en la sombra de una familia ministerial por toda la vida, desde antes de nacer. Bendiciones, bendiciones. Reciba saludos desde El Paso, Texas, Estados Unidos, donde radicamos, donde estamos allá sirviendo junto con nuestros papás en la iglesia. Bueno, para nosotros es un gusto poderlo decir. Gracias a Dios por ser parte del ministerio y gracias a Dios por ser parte de esta familia. Años anteriores uno decía, ¿en qué me metí? ¿En dónde nací? ¿Yo qué tengo que ver con lo que ellos hacen como papá? Pero ahora lo entiendo, que a final de cuentas es algo que nosotros estamos también practicando y llevando a cabo con ellos. Les bendecimos, damos gracias a Dios por la vida de esta pareja y esta familia, y gracias a Dios por cada uno de ustedes. Sepan que el apóstol David ha estado en El Paso, ha sido de grande bendición, y sé que de igual manera es de bendición para cada uno de ustedes. El consejo mayor sería pues unirse, tomar fuerza en el Señor, y venga lo que venga, el Señor va con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Por último voy a decir esto, y perdón que voy a sacar un poquito de sus vidas públicamente. Mija, yo creo que con los años que tienen juntos, como esposo y esposa, es más que suficiente para tener la certeza, la seguridad que su esposo David ama realmente a Dios, que es fundamental, tiene realmente temor de Dios, que es fundamental, un hombre que ha procurado ser lo más altamente responsable de sus obligaciones. Creo que ha sido responsable de sus obligaciones en su más alto grado de posibilidad. Es muy importante. Si mi hermana pastora se sienta al lado y le ayuda con la bebé, mande. Quien la sabe,
Pues no le hace que los tengan allá. Ok, que los tengan allá. Bien. Ok. Ahora, lo que yo puedo ver en su corazón, en su espíritu, sí. No hay duda, mija. Entendemos de los niños, no se preocupen. Somos padres de 6 y tenemos nietos. Quizá no tan inquietos, pero sí entendemos. Ok, mija. Mira, y la felicito por esto. En su corazón hay nobleza. ¿Sabe lo que es nobleza? Ok, es una bendición tener un corazón con nobleza. No cualquiera lo tiene. Tener un corazón con nobleza ayuda mucho a la gente a soportar las diferencias que tenemos uno y otro. Porque por mucho que David ame a Dios, es diferente a usted. Y por muy noble que usted sea, es diferente a ella. Ajá. Ah, sí, sí. Y luego vienen otros problemas que pudieran ser problemas. Usted nació en una familia judía, con costumbres judías, con una cultura judía, y lo hice con un colombiano, con costumbres diferentes. Entonces, todo eso implica esas diferencias que tenemos. Pero hay una virtud que todo lo puede, que es el amor. Y aquí el único problema de esta hermosa dama es que se ha resistido de abrazar la fe cristiana y unirse. En esta mujer hay un potencial, hermano David, que cuando ella se decida y se entregue al Señor, lo va a dejar atrás. Lo va a dejar atrás. Así que siga mostrándole el amor del Señor, la paciencia, y mediante ese modelaje digno del Señor, ella va a tener que doblar las manitas y decir, ya no me voy a resistir. Ya voy a dejar estos pensamientos confusos y abrazo al Señor Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Y te cuento finalmente el testimonio de un judío que bauticé de la Ciudad de México. Judío de esos ortodoxos fuertes. Y hablándole, un compañero pastor y yo, al verlo, le hablábamos. Y él decía, yo no puedo dejar la religión de mis padres, la fe de mis padres. Pero Dios propició que en un momento, como él se dedica a negocios, cayó en una necesidad económica muy fuerte. Y si no tenía para dónde voltear, ni con los amigos judíos. Y dije, Jesucristo, si tú de veras existes y eres el Mesías, como me ha insistido el pastor, haz que en mi cuenta, fíjese el milagro, que en mi cuenta del banco aparezca la necesidad, la cantidad del dinero que yo necesito. Levanté el teléfono, llama al banco y ahí estaba la cantidad del dinero. Sí, ya no me quedaba otra. ¿Qué más podía? Me doblé. Aunque no le ha dicho todo a la familia, pero él me pidió que lo bautizara en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo no sé, Sigal, si usted sigue resistiéndose, a lo mejor Dios va a jalar la orejita y traer. Entonces, como una mujer inteligente que es, pues mejor aquí estoy. Y va a ser 10 veces más feliz de lo que es ahora. ¿De acuerdo? Hay hermosos hijos de Dios, hijas de Dios en esta iglesia que la aman, que están orando diariamente por usted.